a todos los que en esta mañana estamos aquí reunidos, unos pocos, pero también damos la bienvenida a los que estén esta tarde, si el Señor lo permite, pues nos veréis a través de nuestro canal de YouTube. Damos también gracias a Dios por la situación de esta pandemia que está mejorando y hoy podemos reunirnos este pequeño grupo de personas. Como sabéis, las noticias pues dicen que podemos incluso ser más, que ya están siendo, digamos, esos confinamientos y esos perimetrales están cambiando. Por lo tanto, son noticias alentadoras y por ello queremos dar también gracias a Dios y gloria a Dios y alabar su nombre, que Él tiene el control. Si el Señor lo permite, el domingo que viene también estaremos aquí. Para ello, volvemos a decir lo de siempre. Tenéis que avisar a Jonathan Recamán a través del móvil para que él os reserve una plaza, puesto que seguimos limitados al 33%. No sabemos si cambiará el aforo, pero por ahora estamos en ese aforo. Y sin más, ya dejo las noticias y ahora comenzaremos, seguiremos cantando una canción. La canción dice Aquella cruz. Os invito a ponernos de pie y cantar esta canción.
Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios y vamos a hacerlo mediante la lectura de su palabra. Os invito a abrir vuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Dice así la palabra del Señor: Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Gracias, Padre amado, por ser tan bueno con nosotros. Gracias porque, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestra vida lejos de ti, tú nos has amado y tú has enviado a tu Hijo a morir en la cruz de Calvario. Como hemos cantado, Padre, tu Hijo ha pagado el precio de nuestra redención. Gracias por tu compasión. Gracias por ese amor que tú has tenido con cada uno de tus hijos, que no merecíamos, Padre. No éramos mejores, pero tú has querido amarnos y transformarnos por el poder de tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a seguir engrandeciéndote y alabándote y glorificándote en esta mañana. Ayúdenos tú. Y ayúdanos a entender tu palabra y tu voluntad para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Os invito a cantar una canción más que dice la letra: Oh, la gloria de la cruz. Cordero la
a los Colosenses y hemos llegado al capítulo 3, versículos para hoy del 9 al 11. Pero antes de nada quisiera, si me permitís, hacer un pequeño resumen de lo que Pablo les había dicho hasta ahora, de todo lo que Pablo les había escrito y el porqué. Hemos dicho que en los primeros capítulos de Colosenses, capítulo 1 y 2, Pablo nos habla de doctrina, nos habla de teología, y los capítulos 3 y 4, Pablo nos habla de cosas prácticas, de la acción, qué es lo que tenemos que hacer. Y son los capítulos en los que estamos ahora, capítulo 3, y más adelante, si el Señor lo permite, haremos el capítulo 4. Hemos dicho en el mensaje anterior de Colosenses que en la vida de todo creyente hay dos etapas. Una primera etapa en la que andábamos y vivíamos enfocados en las cosas de este mundo, en la que primaban nuestros intereses, nuestra pasión, nuestro egoísmo, y que no sabíamos qué era idolatría, puesto que estábamos cegados. Es decir, idolatría es todo aquello que se opone a lo que Dios nos pide. Estábamos en guerra con Dios y eso provocaba la ira de Dios. Pero por su amor, por su misericordia, por su compasión, también hemos visto que hay una segunda etapa en la que debe ocurrir todo lo contrario, por su gracia, por el puro afecto de su voluntad, como nos dice Efesios 1, versículo 5, Él nos hace sus hijos. Y en esta nueva etapa del creyente debe destacar esa renovación, el verdadero conocimiento, llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos que hemos comenzado en el mensaje anterior, versículos del 5 al 11, habíamos visto dos partes. La primera parte, del 5 al 9, que es la vida pasada del creyente, que ya hemos visto el domingo anterior, y hoy veremos la segunda parte, la vida presente y futura del creyente, que podríamos decir como un presente continuo. No podemos pensar en el más allá, pero sí tenemos que pensar en el presente, cómo hay que vivirlo. Y para que nos situemos un poco en el texto y entendamos bien el contexto, quisiera tomarme unos minutos para hacer una pequeña introducción a lo que en esta mañana vamos a ver, y en esta tarde, si nos escucháis por internet, podéis escuchar y ver también. ¿Qué es lo que le lleva a Epafras a recorrer 1700 kilómetros desde Colosas hasta Roma, donde está Pablo? Epafras le lleva a Pablo un informe de la obra que había en Colosas, en Hierápolis y en la Odisea. Y Pablo redacta esta carta escuchando lo que Epafras le dice, exhortando, corrigiendo aspectos de que en aquella iglesia se estaban tergiversando el verdadero evangelio. Y Pablo quiere corregir. Ese no es el evangelio que Epafras os ha predicado. Ese no es el evangelio que Epafras había aprendido de Pablo cuando estuvo en Éfeso aquellos 3 años predicando la palabra. Si pudiésemos viajar en el tiempo y llegásemos al siglo I, nos situamos en el Valle del Lico, como hemos dicho, donde están esas 3 iglesias, y podemos ver en la iglesia de Colosas, allí delante estarían Tíquico y Onésimo, leyendo esta carta que Pablo envía y respondiendo a las preguntas e inquietudes que pudiesen surgir en aquellos creyentes. Las cartas antes se leían por completo, hoy en día pues tenemos una, separación en capítulos y versículos para poder ser más rápidos a la hora de encontrar un pasaje y poder buscarlo. Pero en aquel momento, en el siglo I, no había esta separación que hoy tenemos de capítulos y versículos, y la carta se leía por completo y se entendía el sentido completo de esa carta. Hemos podido ver hasta ahora cómo Pablo y sus colaboradores estaban agradecidos al Señor. Os invito a ir al capítulo 1, por la fe, versículo 1 del 4 y 5, la fe, la esperanza, el amor que ellos tenían. Como ellos, al entender el Evangelio, habían aceptado el Evangelio escuchado, y nos dice versículo 6 que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y está dando fruto constantemente. Y fijaros, una vez que Pablo y sus colaboradores, junto con Epafras, escuchan esto,
nos dice que redobla en versículo 9, desde que hemos escuchado esto de vosotros, desde que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de conocimiento, de su voluntad, de toda sabiduría, de comprensión espiritual, para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener con perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Y versículo 13 nos dice que fue Dios quien nos libró del dominio de las tinieblas. Fue Dios quien nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es en su Hijo amado en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Versículo 16 nos dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y versículo 19 nos dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. Todo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. En Jesús, Dios nos reconcilió. Y para ello tenía que hacerlo mediante su sangre derramada en aquella cruz. No había otro motivo, no había otro camino. La paga del pecado era la muerte. Su sangre derramada en aquella cruz hace que podamos obtener esa paz que el Señor da. Aquel pecador que se arrepiente y que acepta por fe la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Queda establecida de esta manera que Dios va a dar paz al pecador. Aquellos que estábamos alejados, que éramos de ánimo hostil, que estábamos ocupados en malas obras, nos da paz si nos acercamos a su cruz. 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo mediador, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No hay más. Dios nos concede este perdón porque su ira ha sido satisfecha por medio de la sangre derramada por su Hijo en aquella cruz de Calvario. Jesús ha llevado el pecado que impedía nuestro acercamiento a Dios, ese Dios que es infinitamente santo, y la sangre derramada propiciaba esa nueva relación con Dios. Y no solo Jesús ha llevado nuestro pecado, sino que además, como si fuese una transacción comercial, nos da a nosotros, nos transfiere, nos hace una transferencia de su santidad, su saldo positivo, nos lo envía para que podamos gozarnos de que hemos sido justificados por la fe. Colosenses 2:4 nos dice, esta es la verdad, Colosenses, que nadie os engañe con razonamientos humanos, persuasivos. Es en Cristo y solo en Cristo donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por tanto, versículo 6, 2:6, de la manera que recibisteis a Cristo, andad en Él. Firmemente arraigados, edificados, confirmados en Él. Colosenses, que nadie os haga cautivos por medio de filosofías o por medio de principios tan elementales como esto es así desde los principios del mundo, A, B, C, D, y no hay otro cambio. No. Vosotros sabéis que en Cristo estáis completos y que fue Cristo quien cargó la deuda contraída por vosotros, cuyo peso os arrastraba a una condenación eterna. Porque, versículo 13, cuando estabais muertos en vuestros delitos, Él os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos vuestros pecados. Fue Cristo quien canceló ese documento escrito por nuestra propia mano, donde reconocíamos nuestra deuda. Y no solo reconocíamos nuestra deuda, sino que reconocíamos que no teníamos la manera de pagar ningún rescate por esa deuda. Cristo ha cargado con el peso de tu deuda, de tu pecado, llevándola a la cruz y clavándola en la cruz. Por lo tanto, nos dice el versículo 16, que nadie os prive de vuestro gozo, que nadie os prive del premio que habéis conseguido en Cristo,
Cristo es suficiente. No hay necesidad de cumplir normas, rituales, observar ciertas ordenanzas para alcanzar una salvación que en Cristo tenéis. Que nadie os inquiete porque no tenéis sueños o revelaciones, o que nadie os menosprecie porque no sois capaces de mortificar vuestro cuerpo. Todo eso son apariencias de religiones, de sabiduría humana, donde florece el orgullo de hacer algo para obtener mi salvación. Porque en Cristo es suficiente, no hay necesidad de eso. Eso es la apariencia de una religión humana que, cargada de soberbia, pensar que subjetivamente o espiritualmente puedo estar más cerca de Dios porque tengo más revelaciones, más visiones, o porque el Señor me ha hablado de una manera diferente, por medio de sueños a mí, me habla más que a ti. Eso es orgullo. Es una apariencia de religión humana que, cargada con vanidad, al pensar que Dios me va a aceptar más y me va a hablar más porque soy capaz de humillar mi cuerpo, mortificar mi cuerpo, darle un trato severo y duro al cuerpo, como nos dice en el versículo 23, llegando incluso a ajarlo y a desfigurar el cuerpo. Capítulo 3, versículo 1. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Colosenses: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. Y Pablo exhorta a los colosenses a poner a un lado todo lo que estorbe el caminar como es digno del Evangelio, del llamado con el que han sido llamados. Para Pablo había cosas que los creyentes ya tenían que haber dejado. Versículo 5, habéis dejado atrás todas esas cosas. Pero ahora, dejad también atrás todas estas otras cosas. Versículo 8. Tenéis que cambiar la ruta de vuestro GPS. Tenéis que cambiar el destino, cambiar el destino donde vais. Porque ¿cuál es nuestro destino? Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Para ello hay que dejar de poner las cosas, dejar de poner la mira en las cosas de la tierra. Hay que hacer morir, como nos dice, esos deseos, despojad de esa fuerza, hacer morir las obras de la carne. Y Pablo especifica con dos listados, versículo 5 y versículo 8. Porque estas cosas nos dice que traen la ira de Dios a los hijos de desobediencia que practican estas cosas, que no obedecen el Evangelio de la gracia. Y llegamos a la segunda parte, versículos del 9 al 11, que es el presente continuo del creyente. Y vamos a hacerlo en tres partes también. Primera parte, hay una conversión. Versículo 9. Puesto que habéis desechado el viejo hombre de sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre. Cuando Pablo les dice que dejen sus vicios atrás y les da esta relación de estas dos relaciones de pecados que caracterizaban sus vidas anteriores, les está indicando que en su nueva situación como creyentes
tienen que ser consecuentes con su nueva manera de vivir. Sus vidas tienen que indicar, tienen que mostrar que Dios hizo un cambio en ellos, en su andar diario, que traducimos con una manera de vivir, en su caminar, en su forma de relacionarse, de hablar. Debería estar actuando en ellos el Espíritu Santo, llevándoles a una santificación. Objetivo, lo hemos leído, capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Sus vidas deben cambiar, deben dejar las cosas del viejo hombre y adoptar las cosas que corresponden al nuevo hombre. Lo miraremos después en los versículos del 12 al 17, pero el 12 dice: como escogidos santos amados, revestidos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja, perdonad, así como Cristo os perdonó. Y sobre estas cosas, versículo 14, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Pablo les habla con una metáfora. Despojaos, versículo 9, desechando el viejo hombre y sus malos hábitos, y vestidos del nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre. Sus vidas deben cambiar, deben dejar las cosas del viejo hombre y coger las cosas que corresponden al nuevo hombre. Fijaros en 1 de Pedro, carta que ya hemos estudiado, capítulo 4, versículos 9 al 3, Pedro hace la misma exhortación a los creyentes de las iglesias de aquella región de Asia, Ponto, Galacia, Bitinia y Capadocia, que ya fue suficiente el tiempo en el que por ignorancia actuaban conforme a lo que agradaba a los hombres. Es decir, el tiempo que ellos estuvieron en pecado. Ahora que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, no pueden seguir haciendo las mismas obras que antes de conocer a Dios hacían, sino que tienen que hacer la voluntad de Dios. No podemos seguir actuando igual. Fijaros, de un tiempo a esta parte, el tendal de la ropa de mi casa hay un incremento de ropa blanca. Y no es porque hayamos cambiado de marca de detergente de lavadora y que usemos una que blanquea más, no, sino que sabemos que las personas se visten en consonancia con sus responsabilidades y con sus profesiones. Médicos, enfermeras, el equipo sanitario se viste de blanco, los carteros que vemos van de amarillo, la policía va de azul, la Guardia Civil va de verde, los profes por libre, pero cada uno se viste conforme a su responsabilidad, a su profesión, a su manera, para que identificarse. Los creyentes hemos adquirido una nueva identidad en Cristo. Y en el momento de nuestra conversión implica que hay una nueva responsabilidad que es ineludible. Ineludible. Y eso es en dos aspectos. El primero, despojarnos de lo antiguo. Quitad el vestido pasado, el estilo de vida que antes de conocer a Cristo teníamos. Y segundo, vestirnos del nuevo estilo de vida que tenemos en Cristo, vestirnos del nuevo hombre. Cuando los colosenses aceptan el Evangelio de la gracia, nos dice Pablo, despojaos, os habéis desechado del viejo hombre con sus malos hábitos. Es algo que ya está hecho en Cristo. Romanos 6, versículo 6 y también Efesios 4, del 22 al 24, dicen que en cuanto a vuestra vida anterior, a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Os vistáis del nuevo hombre, en el cual la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, la santidad y la verdad. Se despojaron del viejo estilo de vida, con sus prácticas, esas que hemos visto en los versículos 5 y 8, y ahora se habían revestido
del nuevo hombre en Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. De Cristo os habéis vestido. La consecuencia es lógica, es que si los creyentes tenían una nueva naturaleza en Cristo, lo cual su vida antigua debe morir, y tienen que coger unos nuevos hábitos en Cristo. Pablo usa esta metáfora de la ropa para recomendarles y recordarles que ya se han despojado del viejo hombre con sus hábitos, con sus hechos, con sus acciones, con sus consecuencias, y se han revestido del nuevo hombre. Dejaron atrás aquello que caracterizaba la vida antigua, la vida pecaminosa, y han cambiado su posición en Cristo. ¿Pueden caer? Sí, por supuesto, pueden caer. Pero no viven anhelando el pecado, no viven anhelando lo que Pablo menciona en los versículos del 5, versículo 5 y versículo 8. Llevamos un tiempo hablando de hombre nuevo, hombre viejo, vida antigua, vida nueva. ¿Qué es el hombre viejo? ¿Qué es el viejo hombre? El viejo hombre es el que no es regenerado. Es decir, es el hombre que permanece aún en el antiguo Adán, en el viejo Adán, que no ha nacido de nuevo, que sigue la manera de vivir heredada de nuestros padres, de atrás, y lo hacemos así por tradición, por costumbre, por rutina. Es decir, seguimos en una vida sin tener luz y en una vida de pecado conforme a los deseos de nuestra mente y de nuestra carne. Efesios 4:22 que hemos leído, deseos engañosos, que tiene la vista en las cosas de este mundo, que se niega a ver su necesidad de salvación, que sigue su vida normal, es bueno, es amable, pero está lejos de Cristo. ¿Qué es el nuevo hombre? Es igual, no cambia aspecto físicamente, no cambia nada, pero se renueva el interior. Es el que ha puesto su confianza en Cristo. Es el que ha sido regenerado por su palabra. Y es Cristo el que mueve la mente y el corazón de esa persona. Es una nueva criatura, como menciona Pablo en 2 Corintios 5:7. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay un cambio interior, una reestructuración de todo lo que está amueblando el interior para adorar, para ensalzar. Y su caminar en el mundo, su vivir en el mundo es diferente. Efesios 4, 17, 18 que hemos leído, dice, esto digo pues, afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles. Después explicamos esto de gentiles. En la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. El nuevo hombre anda en amor. Efesios 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Anda en amor, anda a la luz de la verdad de Dios. Efesios 5:8 dice que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellas, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, toda justicia, toda verdad. El nuevo hombre anda en sabiduría. Efesios 5, 15, 18. Ama la ley de Dios, ama a su Hijo Jesús. El nuevo hombre ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Pablo establece esta diferencia. Y fijaros, Romanos 5, del 12 al 21, también Pablo vuelve a establecer esta diferencia.
Los versículos 12 al 14 no vamos a leer, pero establece que el pecado y la muerte vinieron por medio de Adán, mientras que la gracia y la justicia de Dios por medio de Cristo. Debido a la desobediencia de Adán, los hombres pecaron. Somos pecadores, estamos alejados de Dios, pero por la obediencia de Cristo Jesús, todas las personas que le aceptan son justificadas por la fe. Lo que es imposible es estar en Adán y en Cristo. O estás en un lado, o estás en otro lado. O sigues siendo el viejo hombre, o eres el nuevo hombre. Y el nuevo hombre nos dice que se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y esto nos habla de una santificación. Estamos en la segunda parte. Tenemos una nueva identidad con Cristo. Y este nuevo hombre que se va desarrollando nos dice que tiene que ir renovándose hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y esto es progresivo en cada creyente. Se va renovando. Es continuo, es un presente continuo. No es un futuro, bueno, ya me renovaré más adelante. Ahora soy creyente, lo voy a dejar ahí un ratito y después más adelante cuando tenga tiempo. No. Se va renovando hacia un verdadero conocimiento y hasta llegar al conocimiento pleno. Por supuesto, eso será en su presencia, cuando Él venga en gloria. Pero el nuevo creyente tiene una vida inmediata, una vida nueva, inmediata. No alcanzamos la madurez inmediatamente. 2 de Corintios 4:16, Pablo expresa que, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo el hombre interior, este nuevo hombre, se renueva día a día. La nueva naturaleza del creyente se parece al crecimiento de una planta o al crecimiento de un bebé. Hay que ir alimentándose día a día, hay que ir nutriéndose día a día. ¿Para qué? Pues para tener más fuerza y para tener más robustez y crecer. Es un crecimiento natural, día a día. Y pudiera ser que un convertido tenga ya bastante edad, incluso de edad avanzada, y el hombre exterior, el chasis, se va deteriorando día a día. Esas son las consecuencias del pecado. Pero el hombre interior se va renovando día a día. Y permitirme la redundancia, se renueva progresivamente en un proceso que es progresivo de santificación. Y este conocimiento no es aleatorio. Ahora sí, después no. Ahora sí, después no. Sino que es crecimiento constante en el nuevo hombre, en el creyente. Y este era uno de los principales motivos de oración, como hemos visto, de Epafras, de Pablo y de todos los que estaban con él en Roma. Volvemos al capítulo 1, versículos 9 al 12. Por esta razón, nosotros, desde el día que lo supimos, desde el día que supimos que vosotros habéis aceptado a Cristo en vuestros corazones, desde el día que supimos que vosotros os habéis revestido del nuevo hombre, no hemos cesado de orar por vosotros para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, comprensión espiritual. Pero no solamente algo teórico, sino que también oramos para que el Señor nos dé sabiduría para andar de una manera digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Dónde puede encontrar el creyente ese camino de santificación, ese crecimiento, ese renovarse día a día? En su palabra. No es por el cumplimiento de leyes, ordenanzas, preceptos, no es por tener visiones, no es por ser más místico o ascético o legalista. Es por su palabra. Y fijaros, versículo 10 al final dice: este crecimiento, este verdadero conocimiento es conforme a la imagen de aquel que lo creó.
Y la mente, cuando leemos aquel que nos ha creado, nos vamos al Génesis. Génesis 1, 26 y 27 nos dice que, y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fijaros, Pablo nos dice, vestíos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En la sociedad en la que estamos, decir esto nos tacharían de retrógradas y de otras más cosas. Pero es su palabra, es lo que Dios dice. Él nos ha creado conforme a su imagen y semejanza. Y versículo 10 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nuestra renovación debe apuntar al conocimiento de aquel que nos ha creado, que nos ha perdonado, que nos ha reconciliado, que nos ha justificado y sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, como nos dice Efesios 2:6. Ese es el patrón, esa es la medida de la renovación. Romanos 8, 28 al 30, es un pasaje que utilizamos y que conocemos para decir que en Cristo todo está bien. Pero dice algo más. Dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Y eso nos lo aprendimos de memoria. Para los que son llamados conforme a su propósito. Versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vuelvo a leer el versículo 29. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En el día en que hemos aceptado al Señor, hemos quitado, nos hemos despojado de las ropas viejas y nos hemos revestido con ropas nuevas. Ese día ya quedó atrás. Y ahora, cada día, en cada creyente, tiene que haber una renovación diaria, constante. Debemos estar creciendo en ese camino de santificación. Eso implica estar más cerca de Cristo que del mundo. Eso indica estar más influenciado por su palabra que por lo que el mundo dice. Eso indica estar más lleno de su sabiduría que la sabiduría de este mundo. Y ese camino es gradual y poco a poco. No es una carrera de 200 metros, sino que es como una maratón. Cada creyente debe de trabajar en su identificación con Cristo. Y se empieza conociendo su palabra, lo que su palabra me dice, su obra, lo que su palabra dice de mi pecado, de mi situación, de mi salvación, de mi reconciliación, justificación, de mi perdón. Este es el inicio de la carrera cristiana. Y ese inicio tiene que ser continuado día a día. El camino es largo. Y es un proceso en el que no podemos dejar de lado a su palabra. Memorizar su palabra. Recordar su palabra. Conocer su palabra. Porque conociendo su palabra conozco más de Cristo. Conozco más de mi Maestro. Conozco más de mi Dios. De su amor. De su humillación. De su gracia. De su perdón. Del precio de mi perdón y de mi reconciliación.
El plan de Dios es hacer que los creyentes, como nos dice Efesios 4:13, lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un proceso constante, progresivo. Primera de Juan 3:12 dice: mirad con gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Juan está diciendo allí, y eso somos. Somos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios. Cristo nos ha salvado. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero fijaros lo que sigue diciendo Juan en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Aquí se culmina el proceso de santificación. Una renovación total, en la cual nos dice en el versículo 11, y entramos en la tercera parte, en la cual no hay distinción entre griego o judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Fijaros, esta no es la única vez que Pablo hace una relación y contrapone ciertos grupos sociales de personas. Romanos capítulo 1, versículo 14, dice allí: tengo por obligación tanto para los griegos como para los bárbaros, para los sabios como para los ignorantes. Gálatas 3:28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que en Cristo somos uno. Y otra vez, vuelvo a decir, nos habla en este versículo de tres clasificaciones. La primera, una clasificación racial o religiosa. La segunda, una clasificación cultural. Y la tercera, una clasificación social. Antes que nada, dejar claro que en Cristo todos los creyentes, todos los que han nacido de nuevo, tienen una nueva identidad. Una nueva identidad. Nos unifica Cristo. Y nos hace ser y formar parte de ese pueblo redimido y rescatado que es el pueblo de Dios. Y esa nueva identidad es la que nos motiva a adorarle, a ensalzarle. Esta nueva identidad formamos la iglesia, su iglesia, donde tenemos esa relación unos con otros. Todos los que estamos en este proceso de renovación nos reunimos para alabarle. ¿Por qué? Porque crecemos desarrollando nuestros dones. Crecemos, como nos dice ahí, soportándonos unos a otros. Crecemos perdonándonos unos a otros. Nos dice en el versículo 16, enseñando unos a otros, amonestando unos a otros. Solo un paréntesis. Los versículos que siguen menciona 4 veces, y ya lo he dicho antes, unos a otros. En el 9 dice, no os mintáis unos a otros. En el 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y en el 16, enseñándoos unos a otros y amonestándoos unos a otros. Esto nos habla de vida de iglesia, de relación, de contacto, de atención, de cuidado. No habla de vida de iglesia virtual. No habla de cultos online. Es algo importante, la vida de la iglesia para el creyente. Estos versículos los veremos en la próxima ocasión, pero quería hacer este pequeño paréntesis para que nos enfoquemos de que si podemos venir a la reunión, es importante estar en su iglesia, recibiendo la enseñanza, soportándonos unos a otros, amonestándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Continuamos. En este pasaje nos habla de la igualdad en Cristo. Ya no hay ni griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, que es lo mismo decir judío o gentil.
Y esto era revolucionario en aquella época. Para el judío, que pensaba que él estaba en una posición superior, ¿por qué? Porque mi Dios es un Dios todopoderoso. Él nos ha escogido como pueblo suyo. Somos su pueblo, somos el pueblo de Dios. Y eso decía el judío. Entonces miraba de manera altiva a todas las demás naciones de la tierra. Los que estaban bajo la circuncisión, los judíos se consideraban superiores. Ya Pablo había abordado este tema en el capítulo 2, versículo 11. Podemos ver allí que dice: en Él, en Cristo, fuisteis circuncidados, quitando aquello que estorbaba, aquello del pecado que estorbaba, con una circuncisión no hecha de manos, al quitar de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Hemos sido circuncidados en Cristo. Por lo tanto, nadie os menosprecie por eso. El judío rechazaba todo aquello que no fuese circuncidado. Pero fijaros, el rechazo era recíproco. Las otras naciones también miraban con malos ojos a los judíos. En el templo en Jerusalén los incircuncisos no podían entrar. Tenían que estar aquí en el patio de los gentiles. No podían entrar más allá de ese sitio. No podían pasar al lugar donde estaban los judíos y allí adoraban. Los demás pueblos que no eran judíos eran considerados los gentiles. Los griegos aún se consideraban, aparte podemos decir griegos porque eran algo que tenían un poco más de estudio, un poco más de filosofía, un poco más de sabiduría. Pero cuando el Evangelio se va extendiendo, y como vemos en los libros de los Hechos, primero es a los judíos, pero después poco a poco, a medida que el Evangelio se va extendiendo, vemos allí en Hechos 10 la conversión de Cornelio, y como a partir de entonces el Evangelio va siendo anunciado, empiezan a entrar en la iglesia personas que no eran de raza judía. Había una mezcla dentro de la iglesia, judíos y gentiles. Aquí también, por eso ocurre que los versículos del capítulo 2, del 16 al 17, ahí nos está hablando de que estos judaizantes intentaban decir que para estar completos en esa salvación hacía falta respetar comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, reposo, cumplir la ley, cumplir con los preceptos que Dios había establecido al pueblo judío. Pablo les está diciendo: mirad, en Cristo no hay barreras sociales, raciales y religiosas. No hay separación. Él nos ha unido. Él ha pagado el precio de nuestra condenación. Y les escribe así, Efesios 2, del 11 al 16, recordad que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, presente, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados, fijaros lo que dice Efesios 2:13, por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos, judíos y no judíos, en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella, en la cruz, a la enemistad. No había ni judíos, ni griegos, ni circuncisos, ni incircuncisos. Pero también había otra barrera en el mundo del siglo I, una barrera cultural. Bárbaros, escitas,
Bárbaros, en principio, se referían a todos aquellos pueblos que no hablaban el idioma griego. Así llamaban los bárbaros a todos los demás pueblos. Más adelante, con el paso del tiempo, este término incluía también a todos los pueblos que no tenían cultura, que no habían sido educados en sus gimnasios. Y gimnasio, la etimología de gimnasio viene de eso, de donde se ejerce, las escuelas griegas donde se ejercía, donde se enseñaba, donde se aprendía matemáticas, poesía, historia, música y educación física. Y solo era para hombres. Aquellos que no habían tenido cultura eran bárbaros. Escitas no es lo contrario. Escitas es el bárbaro, pero en grado supino, mucho más allá, más salvaje. ¿Vale? Y entonces, Pablo le está diciendo que en Cristo no hay ni bárbaros ni escitas, es decir, ni aquellos que son incultos ni aquellos que son mucho más que incultos. Cristo nos ha amado a todos. En Cristo somos uno. Otra de las barreras que Pablo menciona es la barrera social. Esclavos y libres. Una de las consecuencias de las guerras que había en aquel momento, y había muchas guerras, era que los ganadores saqueaban la ciudad perdida y el pueblo perdedor y los traían. A sus habitantes eran traídos para ser exhibidos como triunfo, como espectáculo público. Pasaban por la ciudad cargando filas con los esclavos, esa gente que era esclava. Una vez en el nuevo país, el esclavo no tenía derechos. Para Aristóteles, un esclavo era una herramienta viviente. Y lo decía Aristóteles, que después lo estudiamos en filosofía. Una herramienta viviente. Onésimo, que estaba llevando esta carta y que estaba leyendo esta carta junto con Tíquico, era un esclavo. Se había escapado de su amo Filemón, pero había conocido a Cristo. Y la carta que Pablo envía a Filemón, que si el Señor quiere, pues estudiaremos más adelante, ve cómo habla como te lo reenvío, pero no lo veas como esclavo. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay ni esclavo ni libre. Él nos ha librado de la esclavitud del pecado. Él nos ha librado del poder del pecado. En Él, en Cristo, somos libres. La sociedad nos discriminaba. Pablo dice que en la Iglesia no, somos uno. En la Iglesia somos uno. En Cristo no hay barreras ni religiosas ni raciales. En Cristo no hay barreras culturales. En Cristo no hay barreras sociales. Porque Cristo es todo y en todos. Los dice ahí, Cristo es todo y en todos. Cristo es el vínculo que nos une. Efesios 4, 5, 6 nos dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre que está en todos, por todos y en todos. Lo único que cuenta es Cristo. Y que Cristo pueda crecer en cada uno de nuestros corazones. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Pero lo dijo Juan el Bautista y deberíamos decirlo nosotros cada día. En ese crecimiento diario, en esa santificación progresiva de cada día, es necesario que yo mengue y que tu conocimiento, que tu palabra crezca en mí. Porque solo podemos formar parte de esta nueva humanidad que el Señor nos da. Solo podemos estar revestidos de este nuevo hombre si estamos en Cristo. Solo formaremos parte de su iglesia si estamos en Cristo. Si nos morimos a nosotros mismos cada día, si hacemos morir lo terrenal, si nos enfocamos en aquello, mirad, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido revestidos con el nuevo hombre. Todas las cosas son hechas nuevas.
Y muchas veces decimos, bueno, no éramos mejores que nadie, somos iguales que los demás, teníamos las mismas inquietudes, necesidades, las mismas adversidades nos achacaban y las seguimos teniendo. La diferencia es nuestra posición. Estamos en Cristo, seguros de que Él es nuestro escudo, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro sustentador, en cada situación, en cada momento. Es en Cristo donde está la salvación. En Cristo. Porque Cristo es todo. Cristo es todo. No hay que añadir nada más. Y en todos. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por ese amor con que tú nos has amado y que tú has derramado en nuestros corazones y que nos permite ver que somos redimidos y escogidos por ti. Gracias por ser tan bueno con tus hijos, Padre. Gracias por ayudarnos a perseverar. Gracias por ayudarnos a estar en ti, en tu palabra. Te pedimos que tú, Señor, nos sigas ayudando y bendiciendo. Te damos las gracias por tu misericordia, porque tu amor y tu misericordia no se han cortado, sino que aún es tiempo de aceptarte a ti. Te damos gracias, Padre, por tu perdón. Gracias por la obra realizada por tu Hijo Jesús en aquella cruz, que nos da paz, que nos da esa seguridad de salvación. Señor, que nos ayuda a que cada día, Señor, nos humillemos ante tu presencia, sabiendo que tú eres nuestro Padre y nosotros hijos tuyos. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tú, Señor, la siembres, que tú la riegues, Señor, que tú hagas fortalecer la palabra en cada uno de tus hijos, Señor, y que tu palabra lleve fruto. Será, Señor, cuando tú decidas, porque sabemos que tu palabra no volverá vacía. Que tú seas exaltado y glorificado cada día en nuestros corazones. Que tú nos ayudes a crecer, a revestirnos cada día con ese nuevo uniforme del nuevo hombre en Cristo. En el nombre de Jesús te damos las gracias y Él sea toda la gloria. Amén.